Es increíble cómo volaron los días, y ya llegamos a lo que se pidió, los likes suficientes para hacer una tercera parte de este hermoso iceberg. Y ahora, vamos a descender a un abismo turbio, donde ya se empieza a ver la oscuridad, que devora todo lo conocido. Estas teorías son cada vez más densas, extrañas y perturbadoras, pero acá estoy, para traértelas a tu merced. Toma asiento y disfruta de todo lo que te voy a explicar a continuación. La primera teoría habla sobre los Gurkhas y el canibalismo en las Malvinas. Para los que no sepan, los Gurkhas son feroces combatientes provenientes del Nepal, que sirvieron a la Armada del Reino Unido en varias batallas, incluida la Guerra de Malvinas. Pero tras ellos hay muchos mitos. Son considerados los Berserker, o sea, guerreros imparables de la mitología escandinava, pero versión inglesa. Se dice de ellos que las balas no podrían frenarlos, pues estarían bajo algún tipo de sustancia que los mantendría luchando hasta que su vida se acabe de una forma brutal. Situándonos en la guerra que sufrió nuestro país, se comenta como un mito que estos devoraron a soldados argentinos y no contentos con consumir su carne, utilizaron sus huesos para encender fogatas. Por supuesto que esto no es más que una leyenda urbana que amedrenta a los que participaron en esta terrible situación de guerra. Por palabra de algunos integrantes de Gurkhas que participaron en este conflicto bélico, muchos optaron por no matar a soldados argentinos, pues eran creyentes de una religión, el Kirat, el cual les decía que si ellos hacían las cosas bien, la vida les iba a devolver ese tipo de cosas. Por ello, les perdonaron la vida a varios sujetos que terminaron presos de sus batallas y los dejaron varados, tan solo inmovilizándolos. Está en vos creer que pasó realmente. Pudiera ser que algún que otro soldado haya cometido esa locura, pero eso ya depende de cada uno. El soldado Pedro es un misterioso héroe anónimo que murió en la Guerra de Malvinas, luchando hasta el final, con sus últimos suspiros. La clemencia no fue parte de él, según dijeron, ya que prefirió morir antes que entregarse al enemigo, y allí fue hallado su cuerpo, en el campo, donde la nada rezó un último adiós a alguien que jamás lograron identificar, o al menos no del todo. Sepultado como un desconocido, poco se sabe de la vida de Pedro, y a veces es mejor así, porque sus mejores momentos no pudieron ser manchados, y solo él sabrá qué hizo y cuánto hizo a lo largo de toda su vida. Qué mejor que una privacidad eterna, a la que nadie puede acceder. Esta teoría que te voy a mostrar es algo que puede confirmarse a medias, y es que la organización en Bristol es la encargada de financiar a los mapuches. Su objetivo es conseguir un desarrollo pleno para los pueblos indígenas y conquistar el derecho de la autodeterminación. Pero siempre existen rumores más oscuros que, por supuesto, no se pueden ni deben corroborar. Hablan de alianzas que vienen desde hace mucho tiempo por conveniencias inglesas, juntas secretas, extraños pedidos del pueblo indígena y encuentros con intenciones oscuras, que afectarían tanto al pueblo argentino como a sus alrededores. No puedo opinar sobre esto, pero es verdad que se dicen muchas cosas. Como todo, es una simple y loca conspiración, sin un sentido detrás, más que el traer rumores que te dejen pensando. Volvemos a los túneles. En Tucumán se dice que hay muchos, y estos fueron hechos con intenciones desconocidas. Y se habla de muchas teorías. Unas dicen que son grandes ductos de ventilación, hasta refugios antiaéreos. Pero como sé que a ustedes les gusta el morbo, les voy a tirar la teoría más turbia y perversa. En el terreno se buscó construir un hogar de ancianos, allá por los años 50. Las instalaciones eran bastante grandes y justamente los túneles pasaban por debajo de dicho hogar. ¿Conocen lo que se dijo de los extraños experimentos realizados en Argentina? Hay muchas historias detrás de esto, y decían que las personas que allí fueran abandonadas serían partícipes de cosas inenarrables, similar a lo que un tal y conocido Ángel Mengele, sí, seguro que ese nombre les va a dar pavor si saben de quién hablo, tenía en mente en aquellos ejércitos nazis. ¿Real o no? Es interesante saber todo esto, por más que se traten de historias para perturbar la mente. O quizá de historias reales. Claro que sí. El día 3 de noviembre del año 1995, alrededor de las 8:55 de la mañana, hubo 3 grandes explosiones, que se llevaron consigo a 7 víctimas fatales, sumó 300 heridos y daños multimillonarios. Las primeras explosiones sucedieron en la planta de descarga de aquella fábrica en Río Tercero, y la última en la zona de suministros. En un principio se pensó que se trataba de un accidente industrial, pero poco a poco las cosas fueron cambiando, y esta teoría se descartó, ya que el tanque de trotil, el cual supuestamente hubiera ocasionado dicha explosión, no puede estallar tan solo por el fuego, sino que necesita de un detonador. Entonces ahí
es cuando entran los testimonios, y estos dicen haber visto a personas no identificadas entrar a la fábrica por la noche. Todo esto para provocar la voladura de la misma y crear un atentado que quedó en la historia de nuestro país. Se teoriza que todo fue articulado por el presidente Carlos Saúl Menem para evitar el contrabando de armas que le causaría un gran problema con diferentes países a los que él se las estaba vendiendo, ya que las mismas eran llevadas a esa fábrica para supuestas reparaciones y luego embarcadas a destinos inciertos, donde solo los compradores sabrían a qué puerto llegarían. La muerte de esta famosa tiene sus cosas raras, y te lo voy a contar de una para que te quedes con el misterio. Quizá a futuro haga una investigación más a fondo. Para quienes no la conocen, Thelma Stefani fue una actriz, vedette y bailarina argentina. Ella había incursionado en el esoterismo y el tarot, y días antes de su muerte tuvo una reunión bastante turbulenta con un par de amigos, donde los hizo sentar en la mesa para luego decir, en voz alta y clara, uno de nosotros va a morir. Y así se cumplió su profecía y sentencia de muerte. 2 días más tarde, un amigo fue a buscarla a su casa, y ella le gritó desde el piso de arriba, enseguida abajo. Seguido a esto, se lanzó desde el balcón, provocando su muerte, chocando contra el suelo. Se dice que Perón y López Rega tenían ciertas conexiones con la propaganda TU, una logia masónica irregular de Italia, que estuvo involucrada en la AAA cuando llegó a Argentina. Detrás de esto hay muchas cosas, y muchísimo escándalo de por medio. No me quiero mojar mucho con este tipo de temáticas, pero puedo decir que Internet tiene el material suficiente para desmentir, o no, estos hechos históricos de nuestro país. Documentos, infiltraciones y pactos que fueron sellados con sangre. El 17 de abril del año 1982 se disputó un partido en Olavarría entre Loma Negra y la URSS. Algo que sorprendió fue que el equipo de Loma Negra derrotó a su rival que venía 18 partidos invicto, en un extraño 1-0. El equipo de la entonces Unión Soviética se vio derrotado ante un pequeño equipo local, y ahí sí que se dispararon teorías al respecto. La controversia volvió loco al público, y este hecho histórico llamó la atención de los medios a nivel mundial. Nadie entendió qué pasó, y suena gracioso que ni siquiera el seleccionado argentino le haya podido ganar a la URSS, pero sí un pequeño equipo de Olavarría. Mis felicitaciones. Así se hace, chicos. Ahora a ganar la Alemania. Esto es un golpe bajo para los más patriotas y una teoría que puede sonar muy fuerte. Se dice que José de San Martín era en realidad un mercenario inglés, y muchos historiadores concuerdan con ello, dicho por el señor Juan Bautista Sellán, allá por el año 1997, quien pensó que su afirmación provocaría un gran revuelo en instituciones y academias, pero al final terminó con todos llamándose al silencio. Sí, instituciones, academias, todos. Por alguna extraña razón, no se formó un intenso debate sobre esto, y es que según Juan Bautista, la única explicación de que un veterano de guerra español viniera al Río de la Plata para sumarse a una revolución anti-española y combatir contra el ejército al que antes, hace pocos días, había pertenecido, es por un soborno de los ingleses. Una teoría que da vuelta de tuerca a todo lo que sabes de historia, pero es interesante escuchar nuevas voces y extrañas conspiraciones. Otra teoría histórica que refuta lo que sabemos. Esto fue un poco más complicado de buscar, y es que se dice que el ejército de Juan Manuel de Rosas en realidad ganó en la batalla de Caseros, pero pasaron ciertas cosas que ocultas bajo la lupa y un manto de misterio terminaron por exiliarlo. Acá volvemos a las conspiraciones oscuras, donde se cree que a ciertas personas no le convenía esta victoria, y fueron enviados ejércitos aún más grandes para detener su avance, pertenecientes a otros organismos, ya que según el mismísimo Rosas estaba predominando en la batalla, ganando terreno, avance y tenía todo a su merced, pero sea lo que fuera que sucedió, terminó por llevarlo a su derrota. Como dije anteriormente, yo no soy alguien que sabe mucho de historia, pero en internet ocurre de todo tipo de cosas. La gente comenta y muchos analizan el pasado de maneras diferentes. En 2001 el país pasó por uno de los momentos más tensos. Hubo heridos, muertos y un gobierno derrotado por la furia de la gente. El expresidente Fernando de la Rúa no tuvo de otra que abandonar la Casa Rosada en helicóptero, como ya muchos sabrán. Argentina estaba convertida en un infierno llameante de ira que avanzaba como una ola, destruyéndolo todo. Sin embargo, según el expresidente y varios mandatarios del momento, todo esto fue influenciado por los medios y el poder político. El 29 de noviembre de 2001, muchos inversionistas extrajeron sus depósitos bancarios y se formó una fuga de capitales sin precedente.
Entonces, Domingo Cavallo, quien era el ministro de Economía, anunció el corralito, haciendo que los argentinos pudieran retirar unos pocos pesos por mes de sus cuentas. Resultado: descontrol, furia, piquetes, saqueos, todo. El país se fue al garete, sin ir más lejos. Y detrás de estos sucesos se vinieron un montón de movimientos antigubernamentales que tiraron las paredes de la constitucionalidad y reventaron todo a la vez. Unos le llaman renuncia, otros golpes de estado. Queda en vos decidir qué fue lo que ocurrió. Esto es un hecho histórico también, y bastante turbio a decir verdad. Mariano Moreno, uno de nuestros próceres, fue envenenado gracias a una sobredosis que se le suministró de ciertos medicamentos administrados por el capitán del buque donde él viajaba junto a sus secretarios. Tomás Guido y Manuel Moreno, este último siendo su hermano, fueron testigos de lo que ocurrió y cómo las convulsiones terminaron por matarlo. Según cuentan ellos, el capitán le habría dado 4 gramos de un vomitivo que se solía suministrar por aquellos tiempos. Estos afirman con severidad que la orden fue impartida por Saavedra, quien buscaba tumbar a su rival y así cumplir con sus intereses. No es una teoría, esto es real, aunque siempre seguirá escondido las verdaderas intenciones de lo que allí pasó. En un buque de alta mar, muchas cosas extrañas pueden ocurrir. Un hecho estremecedor en la historia argentina: el asesinato al sacerdote Carlos Mujica conmovió a muchas personas de la Villa 31, lugar donde él asentó sus bases para poder ayudar a personas que se encontraban en pésimas condiciones de vida. El día 11 de mayo del año 1974 iba camino a su auto con ligereza y tranquilidad, pero un extraño hombre flaco y de bigote bajó de otro vehículo, un Chevy verde, y le disparó reiteradas veces con una pistola semiautomática. Su cuerpo cayó sobre la acera mientras sus acompañantes lo veían horrorizado. Casualmente, 10 días antes, Juan Perón lo expulsó de Montoneros, justo cuando se celebraba una misa. Fue acusado de traidor por sus diferencias en cuanto a los ideales y, según se cuenta, masacrado por órdenes de un poderoso. Una de las tantas víctimas que esa guerra interna se llevó y quedó como una marca en nuestra historia nacional. Todos habremos leído alguna vez a Martín Fierro, un personaje popular, un gaucho coplero que con sus rimas combatía todo tipo de injusticia social. Inventado por José Hernández, se debatió mucho si este personaje estaba inspirado en una persona real o solo salió de la imaginación de un poeta. Pero muchas personas, a día de hoy, consideran que este pudiera haber existido en algún lugar de Argentina, ya que su figura es algo fundamental dentro de la literatura. Y obviamente resalta las costumbres del país. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que tan solo es un personaje de ficción y nada más. Pero sería interesante verlo en una batalla de gallos contra Eminem. ¿Qué? ¿Soy el único que lo piensa? Esto salió de la boca de la primera mujer que existió en el planeta. Sí, la madre de Adán y Eva, Mirta Legrand, dueña del paraíso, testigo del Big Bang e inspiración de Cleopatra, entre muchas otras cosas. Esta mujer acusó a otra vedette retirada, de nombre Graciela Alfano, de practicar la brujería y magia negra en uno de sus míticos almuerzos donde a lo largo de la historia han acudido próceres y grandes personajes históricos como San Martín, Napoleón Bonaparte, Da Vinci, Cristóbal Colón y Carlomagno. Bueno, en realidad esta acusación vino de una supuesta vidente del tal Jorge Ibáñez, más gente de la farándula que desconozco las caras pero me suenan los nombres de algún lado, donde supuestamente Graciela hace trabajos de magia negra, vudú, etc. Con tierra de cementerio, cabellos, ajos, sangre humana, heces y quién sabe qué cosas más. ¿Saben cómo es la farándula? Se acusa de tanto que ya es una burda historia de todos los géneros posibles. Pero conociendo las cosas que hacía la señora Alfano, no lo dudaría por nada del mundo. Incluso sigo creyendo que Mirta Legrand podría estar en ese tipo de cosas de brujería y absorber el alma de otras personas. ¿Onda Shang Tsung? Esto te lo resumo muy rápido. Se dice de público conocimiento que los ingleses esconden las verdaderas cifras de baja que tuvieron en el conflicto bélico de las Malvinas, más que nada para mantener su poderío y su reputación, pero se cree que tanto los destrozos a los buques de guerra y bajas mortales fue mucho más de lo que se conoce. Y se dice, yendo aún más allá, que a pesar de no haber tenido posibilidades contra sus tropas debido a las diferencias de tecnología, armamento y número, ellos perdieron una gran cantidad de soldados que sobrepasa lo esperado, y pudiera haberles provocado serios problemas, incluso llegando a tener que pedir refuerzos con cierta cautela. ¿Quién sabe qué hubiera sido de la historia si nuestro país hubiese estado preparado realmente? Algo que deja pensando a muchos. Uy, este tema sí que da para mucho juego. La conocida marca de ropa I'm Not Dead
perteneciente a los hijos del ex ejecutivo de Oca, Jorge Romero, siempre estuvo en boca de todos. Recordemos cómo se habló en el video anterior la supuesta muerte de Jabran, la cual se dijo que ni siquiera se produjo y que este seguía con vida. Bueno, voy a volarte la mente como se me voló a mí apenas leí esto. ¿Te diste cuenta de sus siglas? Te doy una pista, o más bien te traigo algo que te va a sorprender. A, Alfredo, y Jabran, not dead. No está muerto, en inglés. Solo voy a decirte esto. Sé que tenés que pensarlo muy bien. Tranquilo, yo estoy igual de sorprendido. Cada vez que cruce por un local de esos, no sé qué voy a pensar. Última teoría, Benjamín Solari Parravicini, conocido como el profeta argentino, el Nostradamus de la pintura. Desde chico fue alguien diferente. Decía que podía comunicarse con ángeles, duendes, afirmaba haber sido secuestrado por hombres altos y grises en una nave espacial, pintó varias cosas que, a libre interpretación, pudieron cumplirse como profecías, como la supuesta profecía del COVID y la llegada de alienígenas. Esta segunda no se cumplió, pero si se cumple hago 300 millones de videos con eso. Sin duda alguna, esto se trata de un circo, que para los amantes de las profecías y todo eso, le viene como anillo al dedo. Y llegamos al final otra vez. Los veo juguetones y amantes de este tipo de videos, así que, ¿qué les parece si les propongo un reto? Para el siguiente video tenemos que llegar a 50 likes en este. Y les prometo que vienen teorías muy locas y muy enfermas. Comenten cuál fue su favorita y si les gustaría que toque un tema más a fondo. Los leo con mucha atención y espero que hayan disfrutado de este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Los saluda Masket y espero que puedan dormir bien.